Y hoy está con nosotros también aquí la coordinadora de Agenda Migrante para platicar pues sobre lo que está sucediendo con Donald Trump, con Texas, con las próximas deportaciones masivas que al menos está amenazando el presidente Trump que realizará al principio de su gestión. El discurso antiinmigrante crece muchísimo, crece de manera peligrosa para los compatriotas hermanos que están por allá y que, por cierto, pues mantienen en gran parte de la economía mexicana, ¿eh? El ingreso mexicano es número 1, remesas. Querida Eunice Rendón, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte, Eunice. Bienvenida. Igualmente, muchas gracias Luis por la invitación. Oye, ¿cómo ves este asunto? Bueno, entrada del triunfo de Trump, ahí está, ya se dio, brutal, tiene Congreso, no en supermayoría, pero tiene los congresos, tiene las cámaras. ¿Viene en serio o no? Yo creo que vamos a ver a un Trump remasterizado, a un Trump más fuerte que antes, porque además ya conoce los vericuetos del gobierno, que antes pues no los era ignorante ante ellos. Entonces ya sabe qué cosas sí puede hacer, qué cosas no pudo hacer, y en base a eso también creo está nombrando un gabinete muy radical, ¿no? Y sobre todo en los temas antimigrantes, pues tenemos algunos personajes pues muy simbólicos, como es el propio Tom Homan, que será el director del ICE, de los servicios de seguridad fronteriza y migración. También su asesor, Stephen Miller, él ha estado muy insistente en el tema antimigrante, incluso proponiendo quitar la ciudadanía a los que sean hijos de indocumentados, sí, claro, o aquellos que obtuvieron la ciudadanía, pero que hay algún pedacito en el proceso que no es el adecuado, que hay muchos casos así, y pretende revertir esa ciudadanía, claro, por ejemplo. Y tú ya mencionabas algo importante, o sea, mexicanos que aportan mucho a nuestro país con las remesas que crecen todo el tiempo, pero que también aportan mucho a Estados Unidos. Claro. El 8% del PIB de ese país lo generan tan solo nuestros mexicanos. Entonces, si ya hablamos de toda la comunidad, pues eso incrementa también de forma importante y creo que ahí está ahora sí que el detalle del asunto de las deportaciones masivas. ¿Es posible que deporte tantas personas? Es decir, Stephen Miller habla de 1 millón de personas al año. Eso realmente es muy complejo. Donald Trump en su periodo anterior deportó 1.5 millones de personas. En 4 años. En 4 años. Entonces, esto significaría cuadriplicar claro, las capacidades del Estado en eso. El ICE tiene solo 20,000 agentes, entonces eso se dificulta. En términos de quién deportó más Trump que Obama, deportó más Trump que Biden, por ejemplo. No, deportó más Obama que todos. ¿Ah, sí? Sí. Y Trump y Biden tienen números similares. Está más o menos unos 300,000 al año. 3 millones de migrantes en sus 2 periodos. En los 2 periodos, sí, pero... O sea, bueno, si un poquito más, perdóname. 5, sí, como 4. Como 300,000 sí, al año, sí, aproximadamente. Unos años más que otros, pero sí. Sí, unos años más que otros. Pues está muy fuerte. De todas maneras, 300,000 seres humanos deportados cada año es brutal. Sí, y más entendiendo el perfil, ¿qué es lo que sí cambia entre republicanos y demócratas? Sí hay una diferencia. Sí. Mientras que muchos de los deportados de Obama o de Biden eran gente fronteriza, es decir, migrantes que en el intento de ingresar los detenían y los regresaban. Okay. Trump sí metió otras características y otro perfil, migrantes tierra adentro, gente que ya llevaba mucho tiempo en Estados Unidos con una vida, con redes, con todo, y eso pues se vuelve mucho más complejo y además daña algo que tú mencionabas al inicio, que es la dinámica social. Hoy ya con el puro discurso, más allá de que porte o no, hoy el discurso que tiene el gobierno, el próximo gobierno de Estados Unidos y su gabinete, ya afecta el tejido social y la dinámica, porque aquel que ya es racista y xenófobo, hoy se siente con el derecho de manifestarlo y de hacer algo al respecto. Y entonces vimos cómo crecieron 20% los crímenes de odio en la época de Trump, principalmente contra migrantes latinos, y eso puede volver. Y no solo indocumentados, también gente que está documentada, pero que al final tiene el aspecto latino. Ahora, súmale que a diferencia de su primer periodo, ahora sí tiene mayoría en cámaras y tiene apoyo popular. O sea, nos gustará, no nos gustará, que el gringo es racista, que no sé qué. Ganó el voto popular por 1,5 millones de votos, sí, pero ganó el voto popular. O sea, la legitimación del racismo, de la xenofobia,
está presente en la Unión Americana. Creo que ahí hay dos puntos importantes, Luis. El mensaje que él logró permear, porque estuvo duro y dale, no solamente en la campaña. Antes, pues otros republicanos estuvieron también ayudando a permear este mensaje y creo que también el uso de las redes, o sea, la estrategia de comunicación al final fue exitosa, porque lograron convencer a las personas que hay una invasión migrante y eso genera o conecta con los miedos de estas personas y entonces, pues, están en contra de esa invasión, ¿no? Que es realmente una idea, pero que la lograron, creo yo, permear muy bien en la sociedad, por un lado, y por el otro lado, me parece que ya no solamente es que tenga las cámaras y que tenga más poder, hay dos temas importantes, las Cortes Federales y el Supremo Tribunal, en donde muchas de las locuras que él propuso la vez pasada, pues iban frenando en estas Cortes Federales. Seguramente él va a llegar muy agresivo con algunas propuestas que van a seguir un proceso en estos tribunales, pero hoy tiene a más jueces a su favor, porque él colocó a varios jueces federales y en el Supremo Tribunal 3 de los que están hoy fueron propuestos por Donald Trump y el año que entra va a poder proponer otros 2. Entonces, eso ya también le da pues menos límites de los que tuvo anteriormente. O sea, de alguna u otra manera está ahí. No escoba, querida Eunice Rendón. Uno, te admiro muchísimo, pero eres una persona muy activa en muchas áreas, en muchas esferas. Tienes un currículum de seguridad, eres experta en estos temas, asesoras tanto a privados como a públicos en temas de seguridad, te has metido a este asunto de migración desde hace varios años, estás metida en el deporte, estás metida en muchos asuntos y eso llama la atención y creo que se aplaude y que son necesarios muchos perfiles como los que tú tienes para este país, te lo digo de corazón, sin coba. Y por eso me atrevo a preguntarte esto. No es que venga de la oposición o de un tema político, no, tú eres estas personas, estas mujeres que buscan el cómo sí, qué hacemos, cómo resolvemos. Ya ganó Trump, ya tiene las cortes, bueno, todavía no las cortes, no, pero ya casi, ya tiene el Congreso, ya tiene el voto popular, ya todo. Va a empezar a hacerlo. ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Qué está haciendo Juan Ramón de la Fuente? ¿Qué está haciendo el gobierno de Sheinbaum? ¿Qué hacemos? Yo creo que el gobierno mexicano tiene que anticiparse escenarios. Ya conocemos a Trump también, a diferencia, quizá la primera vez tenemos esa ventaja. Sabemos quién es el personaje y con qué va a salir. O sea, los dos temas con México, con los que va a amenazar desde el día 1, va a ser el tema migratorio, con esta amenaza de deportación, en donde yo estoy segura que o va a ser una acción ejecutiva o esto que él está queriendo declarar una emergencia de seguridad nacional para deportaciones expeditas. Porque lo que se le dificulta en la deportación es que hay 3.5 millones de casos pendientes en las cortes migratorias. Entonces, pues se dificultaría este proceso rápido. Lo que necesita un fast track. Hay que meter en estas especies de cárceles o campos de concentración a los migrantes, ¿no? Sí, los pero que no yo pueda creo que deportar, yo creo que los va a querer meter ahí. Sí, pero finalmente yo creo que eso también cuesta al sistema y ellos van a preferir hacer deportaciones expeditas, que no sigan el debido proceso. Yo te agarro, te regreso, te detengo y te vas. Y eso, por ejemplo, lo hicieron en el primer periodo con el título 42, en donde deportaron a personas o regresaron a personas de hasta 7 países a México. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo México? Debe anticiparse, creo yo, a estos escenarios. Esa va a ser una de las primeras amenazas. ¿Qué va a responder México? ¿Cómo va a reaccionar ante ello? Y también un tema más nuevo, es decir, que lo usó, pero no tanto, y esta vez yo creo que va a ser muy fuerte, es el tema de seguridad. La amenaza de llamar como terroristas a los grupos del crimen organizado para de esa forma estar pues también dando lata por ese lado y pues tener una política muy intervencionista. Entonces, yo creo que va a ser muy importante generar contrapesos. Siempre ha sido una relación asimétrica, eso pues tenemos que aceptarlo, ¿no? Sin embargo, es una relación interdependiente y México tiene que hacer ver esa interdependencia a Donald Trump y también poner sobre la mesa cosas en las que nos necesitan y eso en las negociaciones que hay. Y por ejemplo, creo que no podemos en el tema migratorio aceptar lo inaceptable. Es decir, título 42 o permanece en México, que era que los solicitantes de refugio ya se quedaran acá. Tercer país seguro. Bueno, era el tercer país seguro, pero que Ebrard nunca le quiso llamar así. Pero sin recursos. Al menos a Turquía, corrígeme si me equivoco, pero al menos a Turquía la Unión Europea le daba lana sobre cada migrante y al menos ya sabías qué hacer con esos migrantes y empezaste a crear ciertos barrios y o haces un modelo de gestión migratoria, o sea, con recursos. Yo te regreso, ¿no? Ok, bueno, ya me llegaste aquí a Turquía, pero pues ahí te vas de regreso, no sé, a África o mejor aún, Luis, puedes generar también círculos virtuosos, que eso poco se habla de eso. Yo creo que México, otra de las cosas que tiene que impulsar es una política migratoria productiva, por ejemplo. Nosotros de la mano del ACNUR, de la OIM, del Consejo
Consejo Coordinador Empresarial, justo hemos estado trabajando, y de otras agencias, incluso del gobierno mexicano, hemos estado trabajando en este modelo, cómo podemos integrar mejor, y también de una forma realista, Luis, porque no solamente es al migrante que se quiere quedar, también al que va de paso, porque ese paso, y con este tipo de políticas de Trump y de Biden, pues se quedan no una semana o dos, se quedan un año, se quedan 8 meses. Sí, no quieren quedarse aquí, pero van a estar aquí ese tiempo, y no podemos tener la situación como los campamentos que hay en la Ciudad de México, que eso se vuelve inaceptable para los migrantes, pero que también afecta a las comunidades mexicanas. No, y claramente te genera una animadversión y te genera un sentimiento de xenofobia. Oye, es mi parque, siempre fue el parque, ahora está lleno de migrantes, están haciendo la necesidad ahí, hay suciedad, hay muchas cosas. No es que sea un comentario racista, es que eso le está pasando a gente. ¿Por qué? Pues porque no los estás poniendo donde tendrías que ponerlos, no estás haciendo esa gestión. Me tocó verlo ahora en Estados Unidos y sí se siente un enojo de muchas personas porque dicen, oye, pues ahora los migrantes viven aquí en el parque, ¿no? Y a lo mejor personas que no eran necesariamente ultrarracistas, pues al momento de tener estas incomodidades empiezan a tener mayor fuerza en sus discursos de odio. Se contraponen los derechos de ambos, y ese es un tema que hay que gestionar. Hablabas desde el principio de esta conversación de los perfiles, algunos francamente de risa loca, porque están desquiciados, o sea, sí están muy radicalizados. El próximo secretario de la Defensa, ¿no? Estadounidense, es un presentador de Fox News. tiene su Fox and Tú Friends. sacabas la Secretaría de Educación ahorita un video, ¿no? Bueno, sí, sí, o sea, es que, no, está cañón. Pero hay uno que a mí me llama la atención poderosamente porque mencionaste el tema de seguridad, y es el congresista, bueno, el republicano Matt Gaetz, que va a ser el próximo fiscal, entiendo, y que recuperamos este audio de hace 1 año y medio más o menos. Él es congresista y acusó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, de no estar actuando contra la inmigración ilegal y los cárteles mexicanos. Este es el tipo al que nos vamos a enfrentar. O Marco Rubio, ¿no? O un Marco Rubio. Escuchemos nada más lo que decía en el Congreso el próximo fiscal de los Estados Unidos. Con esta idea llega el próximo gobierno de Trump. ¿México es un aliado en esta batalla en contra de la migración ilegal? Sí lo es. Entonces es gracioso y de alguna forma preocupante que diga eso, porque estoy viendo el juicio al Chapo donde dice que el presidente Nieto aceptó un soborno de $100 millones del cártel de Sinaloa. ¿Usted cree que los presidentes subsecuentes a Nieto no fueron sobornados por el cártel o no tomaron el soborno? Estoy en desacuerdo con todo lo que ha dicho. Puede disentir todo lo que quiera, pero lo que no puede darnos es un número. Y cuando se sienta ahí y aparentemente discrepa sin ningún dato, muestra a la gente la realidad del asunto. El gobierno mexicano está cautivo por los cárteles. Están haciendo los negocios el cártel y, basado en sus respuestas de hoy, también usted. ¡Zas! Así lo decía en el marco del juicio del Chapo, etcétera. Es el próximo fiscal gringo, para que nos demos una idea de lo que vamos a estar enfrentando, que él creyó o considera una verdad que Peña Nieto recibió dinero del cártel de Sinaloa. Y más allá de esa narrativa política, viene pues la consecuencia de vamos a intervenir en México contra las organizaciones criminales para nuestra seguridad interior. ¿Cómo ves ese punto de seguridad, Eunice? A mí eso me parece lo más grave, porque, es decir, vamos a intervenir, pues ya también Biden estuvo un poco intervencionista con lo del mayo, pero a diferencia del gobierno de Biden, Trump lo va a presumir, y eso va a generar pues muchas complicaciones entre la relación bilateral, ¿no? Eunice. Entonces, yo creo que ese va a ser uno de los principales, sino que el principal problema, porque van a estar muy insistentes con el tema, y repito, yo creo que México tiene que empezar a planear cómo va a atender, cómo va a responder a eso. Por ejemplo, algo que me parece importantísimo, Luis, es no dejar todo el peso de la relación bilateral en lo federal. Hoy, más que nunca, las cámaras empresariales de allá y acá, cómo hacemos, pues ciertos, también una relación mucho más sólida, mucho más visible, entre academias, entre gobernadores fronterizos, incluso con los legisladores, buscar esos puentes para que no todo el peso esté en la parte federal. Los medios de comunicación son muy importantes, las redes, las estrategias. Sabemos que los mexicanos y los migrantes aportan muchísimo, pero ¿cómo podemos hacer el mensaje igual de poderoso que lo hizo Trump? Claro. Hay que tener también estrategias para ello, creo yo. Y en el tema de seguridad, pues también hacer ver a Estados Unidos que México es fundamental para ellos en esa materia. Y en base a eso, creo que hay que hacer mesas de negociación conjuntas, porque él va a combinar todo. Claro. O sea, él al final te va a meter como antes, el arancel con la migración y la seguridad. Con el Chapo. Entonces, México creo que tiene que consolidar un equipo integral
que vaya a este tipo de negociaciones. En todas tus frases mencionas el tiene que, lo va a hacer. ¿Cómo lo estás viendo ahorita? O sea, veo ayer algunos discursos de la presidenta, veo muy ausente a Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, al canciller. Veo un Marcelo Ebrard que dice, no se preocupen, no pasa nada, ¿sí? Vamos a poder negociar. Les conviene más a ellos que a nosotros. Veo que nos estamos peleando con Canadá en el marco económico. ¿Qué ves hoy? Digo, porque asume en 2 meses. Bueno, se ve complicado también ante el escenario mexicano, ¿no? La desaparición de los órganos autónomos, el tema, ¿no? Además, la situación de la elección. Pues va a jugar un papel definitivamente en la relación bilateral. Y yo veo, por ejemplo, a mí me gustó lo que decía ayer la presidenta. O sea, creo que ese tipo de mensajes, pero no solamente en su discurso, cómo lo hacemos una estrategia de comunicación permeable por distintos medios, por distintas formas, con diferentes audiencias, ¿no? El hacer ver la importancia de la comunidad a Donald Trump, pero más bien a la gente también, porque hoy goza de ese apoyo también popular, y yo repito que el daño más importante es el que se hace el día a día al nivel comunitario, a nivel cotidiano. Entonces yo creo que esos mensajes a la presidenta, pues sí, en ese sentido, pues hemos visto esta actividad, aunque no ha dicho mucho más detalle, ¿no? Claro. De otras estrategias. Efectivamente el canciller tampoco ha puesto sobre la mesa un plan claro, pero yo espero que lo estén haciendo y que aunque no lo estén presumiendo, pues estén haciendo un plan y un equipo integral para atender el reto tan importante que significa tener a un Donald Trump ahí en este momento. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Doctora Eunice Rendón, gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Con toda la admiración. Gracias. Muchas gracias.